Hoy me acompaña el manager de la región de Latinoamérica para SEM Corporation, quien está apoyándonos en este webinar el día de hoy, John Hawksworth. Ok, gracias Jonathan, perdón. Entonces vamos a iniciar. Jonathan. Ok, bueno, nosotros, muchos de ustedes nos conocen, somos RPA, Reactivos para Análisis, nos conocen también así, y tenemos más de 20 años en el mercado. Somos una empresa que se dedica a brindar tecnología y soluciones en todo tipo de industrias, universidades, y también apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance para desarrollar los análisis que ustedes necesitan. Ok, estas son algunas de las marcas y las compañías con las que nosotros trabajamos hace ya más de 20 años. Una de ellas es justamente SEM Corporation, a quien yo agradezco de verdad su colaboración a lo largo de todo este tiempo. Ok, nuestro webinar el día de hoy se va a tratar del análisis de grasas y humedad a través de una técnica muy rápida, muy simple y muy precisa con los instrumentos de Oracle y Smart 6. Muchas gracias por la introducción, Silvana. Yo soy Jonathan Hawksworth, soy el gerente de Latinoamérica para SEM Corporation. Con SEM siempre me gusta empezar con una pequeña historia de SEM Corporation, el cual que nuestra empresa fue fundada en 1978 en Matthews, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Nuestro nombre era los tres fundadores. Uno era el químico, que es la C, un ingeniero eléctrico, que es la E, y un ingeniero mecánico, que es la M. Por eso viene SEM. Ellos eran enfocados en uso de tecnología microondas para análisis rápido de humedad y sólidos. Y eso era el primer equipo que ellos construyeron. Hoy en día la casa matriz sigue en Matthews, Carolina del Norte, y todos los edificios que se ven en la imagen es parte de nuestra empresa. Tenemos los científicos para hacer pruebas de concepto, también para desarrollar nuevos productos, y también tenemos la fábrica donde construimos cada equipo para cada orden. Hoy en día, SEM es una compañía global donde tenemos la mayoría de nuestros productos en las Américas, un 42%, en Asia casi 30%, Europa 25% y el resto del mundo un 4%. Cada año hemos invertido casi un 10% de nuestros ingresos y por eso hemos ganado muchos premios. Hemos tenido 11 Research and Development, desarrollo de 100 Award Winners, 5 de Pitcon Nuevos Productos, 2 premios de IFT Producto Innovador y un premio de la EPA Química Verde. El objetivo de SEM es ser el líder de la industria en tecnología de control de procesos. Cuenta con ventajas de mejor exactitud, de tiempos de análisis más rápidos, una configuración muy sencilla y tecnología única. Primero vamos a empezar con análisis proximales, la cual va a hablar Silvana. Gracias, Jonathan. Bien, lo primero que nosotros vamos a conversar el día de hoy son a través de algunos de los análisis proximales que tenemos que hacer, muchas veces como parte del control de calidad o el control de los productos que fabricamos. La siguiente, por favor. Ok, acá tenemos más o menos lo que muchas veces encontramos en la mayoría de los productos alimenticios que consumimos, ¿no? Encontramos proteínas, grasas, carbohidratos, azúcares, humedad, ¿no? Y también cenizas. Todo esto forma parte de los macronutrientes que se encuentran en los productos alimenticios. Entonces, prueba para estos macronutrientes están justamente parte de los equipos que vamos a mostrar hoy día. Hay otras pruebas también que se consideran como pH, sal, fibra, y son muchas más, ¿no? Ustedes también las conocen bien, y bueno, si no, también podemos apoyarlos en cualquier consulta. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿por qué analizamos los macronutrientes, no? ¿Por qué es importante tener ese análisis? Primero, para el consumidor.
porque esto es un indicador de la buena nutrición o salud que puedan brindarnos los alimentos, y también esto muestra la consistencia del producto en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, una compañía puede tener los mismos resultados en diferentes plantas, y es importante porque, bueno, nos interesa la información nutricional de los alimentos que consumimos. Y para el productor, porque es importante el control de calidad y el control de los procesos que tiene sobre los alimentos que fabrica. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos acá lo que es el control de calidad versus el control de procesos. Muchas veces encontramos clientes que necesitan mejorar su control de calidad o hacerlo, ¿no? De una manera más efectiva, y también controlar los procesos. Entonces, acá en la parte del control de calidad nos enfocamos primero en la salud y en la seguridad. Ahora, mucho más, hemos tenido bastante inquietud e interés en los análisis para alimentos, justamente debido a la coyuntura sanitaria que vivimos. También hay que asegurarnos que los productos que fabricamos puedan cumplir con las especificaciones que están en las etiquetas que reportamos. El otro punto también es verificar algunos ingredientes peligrosos que no deberían estar, como metales, pesticidas. La parte microbiológica es importante, y asegurarse que los ingredientes que estamos utilizando también son seguros y consistentes. Y por el lado de control de procesos, podemos indicar que este es, digamos, el foco, el medio para la eficiencia en la producción, ¿no? En la medida que podemos controlar mejor estos procesos, vamos a ser más eficientes en la producción. Es para elaborar o mejorar las formulaciones, quizás verificar costos, algo se nos está yendo por ahí, es importante entonces mapear estos controles desde la parte de procesos. También es importante verificar los desperdicios, el producto que estamos dejando ir, capaz hay algo que se pueda reutilizar, y también para mejorar el margen de beneficio en el resultado final del producto, ¿no? Eso impacta directamente no solamente en la empresa, en el fabricante, sino también en el consumidor final, ¿no? Y esto también redunda en el costo para los clientes. Ok, siguiente, por favor. Ok, ¿cómo hacemos los análisis proximales? Ok, entonces hay muchos métodos por los cuales podemos trabajar estos análisis. Primero, como métodos de referencia, son los métodos que nosotros hemos conocido mucho tiempo a lo largo del método, ¿no? Son métodos primarios que le llamamos también. Tenemos que confiar un poco más en las técnicas de prueba directa. Totalmente acreditados, a veces necesitamos los métodos de referencia porque a veces ya están acreditados y aprobados. Entonces, nosotros digamos que no necesitamos tener que acreditarlos o tener que pasar ese proceso, entonces usamos esos métodos. Y tenemos los métodos rápidos, ¿no? Que justamente vamos a presentar ahora. Son métodos alternativos, rápidos, fáciles, económicos, suelen depender de pruebas indirectas. El calibrado a los resultados del método de referencia. Siguiente, Jonathan, por favor. Ok, dentro de los métodos de referencia que nosotros podemos mencionar o podemos indicar acá, tenemos métodos para grasa, humedad, bueno, también hay proteínas porque son parte de todos los macronutrientes que analizamos, cenizas, pero vamos a enfocarnos en esta reunión en la grasa y en la humedad. Para la grasa, un poquito la anterior, por favor. Para la grasa tenemos 30 más o menos o más métodos de la OAC. Tenemos 23 métodos ISO y tenemos también el método de FAMES, que es por cromatografía de gases, que muchos de ustedes ya los conocen. Para el tema de humedad tenemos más de 50 métodos acreditados. ¿Se dan cuenta cuántos métodos a veces podemos tener para estos dos parámetros? Siguiente, por favor. Bien, los métodos rápidos o alternativos, ¿no? Vamos a hablar algunos de ellos, por ejemplo, en el NIR, muchos de ustedes ya los utilizan, ¿no? Y la parte de FTIR son instrumentos de espectroscopía, como bien ustedes los conocen, algunos no tanto. Entonces, estos instrumentos están en base al principio de vibración molecular, ¿no? Entonces,
lo que detecta el instrumento es la vibración de las moléculas. Depende mucho el entorno químico de las moléculas o los componentes que estamos analizando. Esto nos da una señal y podemos también hacer una cuantificación a través de respuestas quimiométricas con estos equipos, ¿no? Tienen software especializado para trabajar esta parte. También es importante saber que para NIR y FTR tenemos que crear una calibración, una curva de calibración basada en datos para cada uno de los parámetros que nosotros analizamos, ¿no? Tenemos que tener una base amplia, en algunos casos de entre 30 o 50 datos, para poder ajustar la curva para cada parámetro, ¿no? Entonces es importante siempre considerar, ¿no? O sea, no solamente es una lectura. El caso de Gerber es un método conocido también para extracción, es un método de extracción de química rápida, solamente aprobado para hacer grasas en leches. Y también tenemos este método de calentamiento por infrarrojo, es unos pequeños calentadores halógenos, ¿no? A veces que se conocen, que evaporan rápidamente la humedad, pero tienen algunos inconvenientes a veces porque necesitan un control un poco más fino del calentamiento para poder ser más eficiente con toda la gama de productos que hay. Finalmente, hay un método de RMN alternativos a cargo de Bruker, de la marca Bruker y Oxford, que son los que fabrican estos instrumentos, ¿no? La diferencia un poquito con lo que nosotros vamos a presentar es que estos métodos en el equipo de Bruker y Oxford no tienen desarrollada una curva de calibración. Entonces, ahí también se necesita desarrollar esta curva para poder ser un poco más eficientes en los análisis. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios de los métodos rápidos que nosotros podemos tener? Primero, la precisión. Porque si el instrumento es preciso o los métodos son precisos, entonces nosotros podemos tener más confianza en los resultados. Económicos, a veces son económicos, son métodos que utilizan lo que es química húmeda, material de vidrio, cosas sencillas que tenemos en el laboratorio para trabajarlos, ¿no? Muchas veces tienen que ser fáciles de usar, ¿no? Fáciles de usar, no muy complicados, rápidos. También tenemos que evaluar que un método sea rápido, que no se demore tantas horas en darnos un resultado. Esto luego tenemos un cuello de botella con la cantidad de muestras que tenemos que analizar. Siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante la precisión en los instrumentos o la precisión en los métodos, no? Primero, cuando no tenemos muy buena precisión, bueno, tenemos también desperdicio de ingredientes por el lado de la fábrica. Podemos tener retiro de productos si no hay algunas coincidencias entre los valores que tenemos. Tenemos lotes rechazados. Podemos llegar a tener menos confianza en el consumidor. Ha habido casos que se han dado a conocer en los cuales el consumidor ha ido indicando, ¿no? qué ha sucedido con tal o cual producto, falla en las auditorías también. Entonces, todo esto lleva a una mala precisión del método del instrumento. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta este parámetro para poder ser mucho más efectivos en estos análisis. Siguiente, por favor. Bien, acá vamos a hablar un poquito de la acreditación de los métodos, ¿no? Uno de los organismos oficiales que todos reconocemos cuando queremos hablar o implementar una metodología es la AOAC. La AOAC, que es la Asociación Oficial de Químicos Analíticos, ¿no? Hay otras asociaciones, otras entidades como la ISO, la USP, la STM, pero principalmente la AOAC y la ISO son dos entidades que digamos son los que aprueban las metodologías para estos análisis de macronutrientes, análisis proximales que le llamamos también. Entonces, ¿qué hace la OAC? ¿Qué hacen las entidades como la ISO, la USP? Producen y validan los métodos estándar. Una vez que ellos tienen una metodología, tienen que producir y validarla con las muestras que nosotros podemos tener. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos tecnologías y métodos para productos específicos. También suministran todos los procedimientos y las expectativas de los resultados para cierto rango de muestras o de productos que se deseen analizar.
Normalmente, cuando una empresa quiere implementar una metodología, tiene que mirar hacia los métodos que están regulados ya bajo estas dos entidades, puesto que son mucho más consistentes, ya están probados en el tiempo, entonces tienen una confiabilidad, de manera que yo puedo sentirme más tranquilo al momento de implementarlo, ¿no? Y también muestran más consistencia en el análisis dentro de la industria. Entonces, el fabricante o la persona que quiera hacer una investigación basada en esto, pues tiene un poco más de confianza en basarse o respaldarse en estas metodologías. Entonces, AOAC también suministra unas guías en el manejo de la preparación de la muestra, porque no solamente es el análisis, también a veces hay que considerar la preparación de la muestra. Siguiente, por favor. Justamente hablando de la preparación de muestra, este es un ejemplo de una técnica de la OAC. Este es un Official Method 983.18 para Meat Products, ¿ok? Este es un Preparation of Test Sample, justamente, donde la OAC no solamente nos explica de qué se trata la metodología o el análisis, sino también cómo tenemos que hacer la preparación de muestra. Entonces, sí guarda, no solamente es el método de análisis, sino también la preparación de muestra la que tenemos que tomar en cuenta. Bien. Ok. Esta preparación de muestra muchas veces suele ser también un poco tediosa, dependiendo de lo que tengamos que hacer, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo de una recolección de muestra, pues tenemos una muestra de carne acá, tenemos que tomar una muestra representativa de la carne, ¿no? Tenemos que considerar cómo vamos a almacenar la muestra. Entonces, acá tenemos que proteger, por ejemplo, la muestra de la degradación del cambio. Muchas veces contamos con una poca cantidad de muestra y tenemos que ver también la forma de almacenarla. Y el manejo, finalmente. Van a ver que ustedes han trabajado muchas veces en este tipo de muestras o de procesos, muchos de los que nos acompañan el día de hoy. Entonces, saben que tenemos que homogenizar la muestra. Si tenemos un yogur con fresas, tenemos que homogenizar todo. Si tenemos carnes que tienen parte de grasita, tenemos que homogenizar todo. Si tenemos carnes con aliño, otras cosas, todo tenemos que homogenizar. Entonces, la preparación de muestra es importante dentro del proceso del análisis. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya vamos entrando un poquito más a lo que nos convoca el día de hoy. Aquí ustedes tienen dos imágenes de los equipos que vamos a presentar, los equipos de SEM, que es SmartSeis, es el equipo que hace análisis de sólidos totales y o humedad, y el analizador universal de grasa, Oracle. Entonces, vamos a presentarles a ustedes cómo trabajan estos equipos para análisis de humedad y sólidos totales y de grasa. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con SMART, ok, que hace análisis de humedad y o sólidos totales. Entonces, ¿qué hay de diferente en SmartSeis? O sea, ¿por qué tengo que voltear a mirar SmartSeis? Ok, en primer lugar, porque dentro de todo lo que nosotros tenemos que hacer para lograr estos análisis de humedad, vamos a hablar de humedad y sólidos ahorita, también hay una parte que involucra el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros podemos tardarnos un tiempo bastante largo en analizar una muestra, en lograr un resultado, con la preparación que involucra ello, y eso a veces nos juega en contra cuando tenemos mucha cantidad de muestras. El otro punto es la precisión, ¿no? Entonces, SMART tiene un punto a favor con la velocidad, ya lo vamos a ver ahora. Otro punto es la precisión. Entonces, el instrumento puede analizar en un tiempo corto con una buena precisión. Entonces, eso también tenemos que valorarlo en el equipo. Y la versatilidad. ¿Por qué la versatilidad? Porque nos permite trabajar con un rango amplio de muestras, con un gran número de muestras diferentes, en las cuales yo, por ejemplo, quizás si uso una técnica clásica en horno, podría demorarme un poco más, o quizás utilizo otra técnica de secado. En cambio, en el caso de SMART, puede trabajar con diversas cantidades de muestras. Como yo siempre digo, pueden analizar estas piedritas, ¿no? Entonces, es muy versátil, y no solo en la industria de alimentos, también en la industria química. Eso sería motivo de otro webinar, pero esto también nos permite hacer el analizador SmartSeis.
Siguiente, por favor. Bien, entonces acá vamos a mencionar parte de lo que es la tecnología de innovación en este equipo, ¿no? Smart 6 cuenta con una tecnología que la vamos a ver en en el desarrollo de este webinar, que se llama ePower. ¿Qué hace ePower? ePower mezcla dos tipos de tecnología, ¿no? Primero vamos a ver un calentamiento con una longitud de onda de frecuencia baja. Entonces, ¿qué hace este tipo de ondas en la muestra? Penetra la muestra rápidamente, creando calor a través de una conducción iónica y una rotación dipolo. Cuando nosotros detenemos el calentamiento, automáticamente se detiene también esa transmisión de calor hacia la muestra. Y por otro lado tenemos este calentamiento a través de longitud de onda de frecuencia alta. Entonces tenemos que crea un ambiente de calor consistente que permite remover la humedad que está ligada a la muestra sin dañar la matriz. Entonces podemos ser mucho más efectivos no quemando la muestra, acortando el tiempo para poder lograr el análisis de esta humedad o de este sólido que está presente en la muestra, ¿no? Entonces, en otras palabras, Smart 6 combina una mezcla de calor de microondas con calor infrarrojo para lograr un secado más óptimo de la muestra, de diferentes tipos de muestra, con diferentes combinaciones de ingredientes y componentes. Siguiente, por favor. Bien, acá quizás empezamos acá, ustedes pueden ver en la animación, ¿ok? Acá tenemos cómo se aplica, por ejemplo, la tecnología ePower. Ustedes ven ahí una balancita, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo la onda está actuando el calor, tratando de evaporar toda la humedad que se encuentra en la muestra. Acá en este caso, ePower usa una frecuencia baja para evaporar la humedad libre en la muestra. Que continúe, Jonathan, ¿sí? ¿Ok? Ahora va a cambiar. Ahora lo va a hacer a alta frecuencia, ¿no? Entonces acá remueve cuidadosamente las moléculas que están ligadas más cercanamente a la muestra. Entonces podemos combinar una o las dos. Y esto es lo que hace, esa es la tecnología ePower que hace a Smart un equipo que no tiene otro equipo similar en el mercado, ¿no? Lo hace mucho más eficiente, hace que este resultado o la obtención de ese análisis sea mucho más rápido que las tecnologías o los métodos que conocemos hasta ahora. Siguiente, por favor. Este es un cuadro que nos habla un poco de lo que es la comparación en resultados de algunas muestras de Smart 6 versus el trabajo o el análisis en un equipo con unas lámparas halógenas. A veces le llaman balanzas infrarrojas también. Entonces tenemos Smart, está en azul, Smart 5, que era la versión anterior, está en celestito, y la parte de la balanza infrarroja está en anaranjado. Ustedes se dan cuenta del tiempo, cómo se acorta en estos tipos de productos, es bastante, ¿no? Ahí tenemos queso, tenemos también coating, que pueden ser baños, tenemos crema, tenemos carne, látex, leche en polvo, carne cruda, ¿no? Diferentes tipos de muestras con diferentes composiciones. Y qué tiempo tenemos tan corto de análisis cuando usamos Smart 6 frente a las otras tecnologías. Está en segundos, por si acaso. Siguiente, por favor. Bien, entonces hemos visto parte de la tecnología de Smart 6. Ahora, ¿por qué es tan eficiente? No hemos estado mencionando la mezcla de ambas tecnologías, microondas con infrarrojo. También tenemos que hablar un poco de la velocidad, o sea, ¿qué otras cosas tiene Smart 6? ¿No? Por ejemplo, mejora el control de la temperatura. Tenemos un mejor control de la temperatura, mantenemos la temperatura programada dentro del equipo a lo largo de todo el análisis. Hay una rampa controlada sin tener que alargar más los tiempos de análisis. También el equipo trae un sistema de ventilación, y este es un punto importante porque forma parte de los parámetros que nosotros programamos dentro del equipo. Entonces tenemos que controlar
La ventilación, este es un tema muy mejorado aquí en ese equipo. Hay un ajuste en el flujo de aire, dependiendo de cada método, podemos graduar esto dependiendo de la muestra que estamos trabajando. También existe la tecnología eDry, o iDry, ¿no? Entonces, esta tecnología nos ayuda justamente a que los resultados, dependiendo de las muestras, sean en 60, 90, nosotros hablamos de segundos, podemos hablar de 2 a 3 minutos, y en los casos más extremos, carnes o muestras mucho más complejas, podemos ir hasta 10 minutos. Pero ustedes imaginan trabajar de 10 horas a 10 minutos, es bastante diferencia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo muestramos en Smart6? Es muy sencillo. Por ejemplo, colocamos dos papeles, o nosotros le llamamos almohadillas absorbentes. Esto es parte de los consumibles que vienen con el equipo. Agregamos la muestra en el centro, ¿no? Primero taramos, luego agregamos la muestra y simplemente ya tenemos el método listo, porque el equipo de SEM viene con métodos precargados. Seleccionamos y presionamos Start. Y eso es todo. Es muy sencillo. Siguiente, por favor. Hay una versatilidad, como les había estado comentando, para el trabajo con este equipo. Entonces, yo creo que ustedes pueden observar ahí, he mencionado mucho la parte de alimentos, pero también hay aplicaciones para la industria química. Ahí ven pellets, tenemos también pinturas, tenemos este tipo de pegamentos. Eso también es posible analizarlo con Smart6 y tiene la misma eficiencia que en el caso del análisis de productos alimenticios, ¿no? Bien, creo que es turno de darle el pase a Jonathan, quien va a acompañarnos con todo lo que es la descripción para el sistema Oracle. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Silvana. Ahora vamos a hablar sobre el segundo equipo, cuál es el Oracle, que es el analizador rápido de grasa y es el primer y único analizador universal de grasa. El equipo no requiere calibraciones, no requiere desarrollo de métodos y tampoco requiere el uso de solventes. Con los dos equipos podemos analizar con precisión humedad y grasa en cualquier tipo de muestra. Pero ¿cómo trabaja el Oracle? Primero, el Oracle va a enviar una señal de radiofrecuencia que interactúa con los protones hidrógenos de las moléculas de grasa. Después, envía los protones a un estado excitado. Y luego vamos a quitar el campo magnético y esos protones van a relajarse a su estado natural, liberando energía, la cual es igual al contenido de grasa. El Oracle, contra otros sistemas RBN que ha hablado Silvana, como Bruker y Oxford, es que el Oracle utiliza una tecnología RBN avanzada desarrollada por SEM que supera las deficiencias de las tecnologías de RBN previas. Hay dos mejores sobre la tecnología RBN. La primera es que hemos aislado la detección de la señal de protón en moléculas de grasa contra todos los otros componentes de la muestra. Es decir, que solo estamos detectando grasa y nada más. Y la segunda es que hemos eliminado las señales de decaimiento parcial de las moléculas de grasas variantes. Para validar esta tecnología, tuvimos que tomar más que 30 CRMs, que son materiales referenciales certificados, que fueron analizados en el Oracle. Estas muestras son ampliamente evaluadas en estudios corporativos. Típicamente tenemos más que 10 laboratorios certificados para que estos materiales referenciales tienen especificaciones. Hacer más que 30 CRMs, SEM gestionó más que 1000 muestras a Eurofins y a Silicar. Hemos enviado muestras en modo ciego y no ciego para capturar la verdadera variabilidad de la muestra y también de nuestro equipo. Entonces, dentro del equipo de Oracle hay una curva de calibración master que no se tiene que cambiar ni desarrollar ni nada. Y eso es donde tenemos todos esos CRMs y también las otras mezclas que hemos gestionado a Silicar y Eurofins. Pero eso está muy bien, que la fábrica dice que sí, es que está validado. Entonces,
No queremos solo hacer eso, entonces enviamos un equipo a una empresa que se llama Actalia. Actalia es un laboratorio acreditado con ISO en Francia. Ellos validan equipos para la industria láctea y son miembros de la junta de los comités de la ISO y también de la IDF. Entonces ellos son vistos como los expertos en análisis de productos lácteos. Entonces era muy importante para nosotros para enviar nuestro equipo para ver qué sucede en el mundo real. Entonces lo que ellos encontraron fueron un poco chocante. Ellos hicieron dos conclusiones principales derivadas de las evaluaciones con el Oracle. Primero era que el Oracle, la reproducibilidad es más baja que la reproducibilidad del método de referencia, diciendo que éramos mejor que el método de referencia porque nuestra reproducibilidad el promedio era menos. Y segundo era la precisión del Oracle comparado con la química de referencia mostró que la regresión pendiente fue de 0.999 y el intercepto de 0.009 no son significativamente diferentes con respecto de 1 y 0, con un intervalo intercept P igual a 5%. Y eso era ese gráfico aquí que tenemos a la derecha, donde ponen que tenemos un R cuadrado de 1. Pero eso está muy bien. Ahora tenemos dos validaciones. Pero enviamos el equipo a un tercero. Hemos enviado un equipo al Centro de Investigación de Nestlé en Lausanne. Y ellos aprobó el Smart 6 y el Oracle para todos los grupos de productos Nestlé. Eso quiere decir los lácteos, café, alimentos para animales y más. Y ellos también mostraron que tienen un R cuadrado de 0.9985, que para ellos era básicamente un R cuadrado de 1. Entonces, hemos tenido mucho éxito en las aplicaciones en el Oracle. Con más de 1000 tipos de muestras han sido analizados por el equipo en lácteos, como pura, cultivados, alternativos y también polvos. También en la parte de carne pura procesada alternativa, que es muy conocido hoy en día. También las comidas snacks de galletas, crackers, nueces, papas fritas. En comida preparada, condimentos, aderezos, cereales, confitería con chocolate, mermeladas, caramelos y también con grasas y aceites de grasas extraídas, grasas de cocina y aceite de pescado y grasas de mantequilla. Y hemos hecho todas estas mezclas y muestras diferentes y estas matrices sin la necesidad de crear una calibración. Entonces, ¿qué es el procedimiento con el Smart 6 y el Oracle? Primero es el análisis de humedad, el Smart 6. Una muestra toma entre 2 y 4 minutos. Estamos quitando todo el agua para que podamos aislar a los protones hidrógenos de la cadena de la molécula de grasa. La segunda etapa tenemos el Quick Prep, que dura casi 45 segundos. Y de ahí pasamos al análisis de grasa de Oracle, que una muestra solo toma 30 segundos. Entonces estamos hablando de hacer dos pruebas, que es análisis de humedad y análisis de grasa, dentro de 5 minutos. Pero ¿qué sucede si tengo más muestras y estoy alto rendimiento? Pues puedo secar en un horno más que 50 muestras durante horas en el día o a través de la noche. Puedo poner las muestras en un placa de calentamiento entre 50 y 100 muestras para 45 minutos hasta una hora. Y después puedo analizar en el Oracle con un brazo robótico que va a tomar cada muestra y ponerlo en Oracle, que solo va a durar 30 segundos. ¿Por qué el sistema es RMN? Hemos diseñado el sistema para producir la misma señal. Entonces, esto asegura los resultados son consistentes y a través de proveedores y fabricantes alrededor del mundo.
Y aquí quería mostrar un poco del data de alimentos que hemos tenido con el Smart 6 comparado con un horno y la diferencia. Entonces, en la primera columna es el Smart 6, segunda columna sería un horno convencional. Y hemos hecho data con diferentes matrices como guacamole, unos dips de queso, pudding, chili, perros calientes, con carne, con pollo, puerco, salmón, con leche, yogurt y queso procesado, natural, crema agria. Y el promedio de diferencia de todas esas matrices solo es un 0.21. En la cuarta columna es el Oracle, en la quinta es la extracción por solvente. Y comparando el Oracle con la extracción de solvente, hemos encontrado que la diferencia promedio solo es un 0.06%. Pero ya hemos visto el Smart 6 y el Oracle, pero también queremos hablar un poquito de la extracción de grasa, porque la extracción de grasa ¿es fácil o es un dolor de cabeza? Y queremos hablar un poquito de las desventajas de las extracciones con solventes, porque tienen un alto costo. Los solventes, el manejo de desechos es laborioso, hay consumibles y más, y además en algunos países son controlados. También tenemos el tiempo por análisis. Con los métodos modificados, pueden tomar entre 15 y 20 minutos, mientras que los métodos completos pueden tomar hasta 16 horas. Con solventes también tenemos problemas de seguridad, que no es bueno para la mano de obra, ¿no? Se utiliza varios solventes peligrosos y se expone a superficies calientes como horno de aire caliente y también planchas de calentamiento. Y también hay dificultad de procedimiento de operación. Hay varios factores para que ocurra errores humanos, lo cual tiene consecuencias en una baja repetibilidad y reproducibilidad, y también de lo que mencionó Silvana, que a veces son lotes rechazados con mala precisión. También hay riesgos con extracciones. Con el Soxhlet tenemos el éter petróleo, que es extremadamente inflamable, es irritante y dañino si se inhala. Con el método Mojonir tenemos hidróxido de sodio, que es corrosivo, también peligroso al ambiente. Tenemos etanol, también muy inflamable. Y también, similar a Soxhlet, tenemos el éter petróleo o etílico, que es inflamable y puede formar vapores peligrosos de peróxido. Para ambas técnicas de Soxhlet y Mojonir, estamos hablando de 100 mililitros de solvente para cada extracción. Y lo tenemos que hacer normalmente en duplicado. Entonces, es mucho solvente. La USDA hizo un estudio de un análisis de composición de los alimentos. Y lo que ellos encontraron es que tomaron 26 materiales referenciales certificados que fueron analizados en 9 laboratorios durante 6,5 años. Los análisis incluyeron proximales, minerales, trazas de alimentos, vitaminas y más. Y los resultados de grasa incluyeron una variedad de técnicas de extracción, de GCFAME, que todo se define en el CRMN. Y eso era un poco chocante, es que un 47.3% de los resultados de grasa estuvieron fuera de 2 desviaciones estándares. Entonces, un 47.3% de los resultados fallaron y el 95% de análisis de intervalo de confianza. Entonces, casi un 50% de los resultados de grasa no sabían si eran precisas. Porque también tenemos una parte de que podemos usar el método equivocado. Si usamos una extracción de referencia incorrecta o modificada, tal vez eso también puede llevar a un porcentaje de grasa equivocado. Por ejemplo, con polvo de leche, con GCFEMS,
tenía un porcentaje de grasa de 27, casi 0.4, con hidrólisis básica un 25%, con Soxhlet más que 28%, con Rose Gottlieb casi 25% y con Blyton Dyer un 24.41%. Si estamos intentando de monitorear nuestro proceso, es importante que elegimos el método correcto, porque a veces tenemos muestras mixtas que contienen varias matrices y con eso es difícil de extraer apropiadamente. Pero para el Oracle, que trae una curva master dentro del equipo, eso no es un problema. En un laboratorio del gobierno en Australia, hicimos una demo en un lab certificado. 11 muestras analizadas con repetitividad, la mayoría tenían buenos resultados, excepto las semillas de chía o semillas de amapola. Llevamos las semillas de chía al laboratorio de SEM, donde comparamos el método de extracción con los resultados del Oracle y encontramos que el cliente causó resultados incorrectos. Ellos estaban utilizando la extracción de hexano, mientras que en SEM utilizamos la hidrólisis ácida, que era el método correcto para la muestra chía, y encontramos que el método correcto comparó 100% con el Oracle. Entonces, con las semillas de amapola, el cliente volvió a analizar grasa y observó también que accidentalmente confundieron las etiquetas de la primera muestra. Entonces, con amapola, con el Oracle, mostramos un 8.47% de grasa. En la primera prueba del cliente, encontraron 37.3% de grasa, pero en la segunda era 8.59%. En un productor de lácteos en Colombia, instalamos el nuevo Oracle y trabajamos sobre más que 15 productos diferentes. Todos dentro de especificaciones, pero uno mostró variaciones y se llamó Double Chalk, que tuvieron una especificación de 17.5 hasta 20%. Utilizamos el Quick Prep, estábamos fuera del rango y también el mismo con el bloque de calentamiento, que son los dos rendimientos del Oracle. Entonces llevamos las muestras a SEM, lo corregimos como Junior y todos los resultados estuvieron correctos. Entonces, ¿qué pasó? Porque las especificaciones originales calculadas eran solamente para la cantidad de aceite añadido y el cliente no se había considerado el porcentaje de grasa de los ingredientes que tenían en polvo. Hablando más de extracciones de grasa, en Perú hay más que 2.500 fábricas de alimentos en Perú. En promedio de 5 análisis de grasa en cada fábrica por día. Algunos requieren más que 10 pruebas de grasa por el control del proceso. Con eso, 2.500 fábricas, estamos hablando de 1.250 litros de solvente por día, o casi 0.5 millones de litros cada año, y es aumentando. En el Reino Unido, en Eurofins, que era un laboratorio en Wolverhampton, ellos hicieron 600 extracciones diarios, es decir, 60 litros de solvente. Hoy en día ellos usan el Oracle para reemplazar más que 80% de sus análisis y están ahorrando 18.000 litros de solvente cada año. Y no es solamente el solvente, pero también el desecho y también el espacio para guardarlos. El ahorro de solvente por análisis, podemos comparar el Soxhlet Junior contra el Oracle. Si estamos haciendo solamente un prueba del año con el Soxhlet, estamos hablando alrededor de 80 mililitros. Con el Junior, 125 mililitros. El Oracle, no estamos utilizando ni una gota de solvente. Si estamos haciendo 10 pruebas diarios,
con el Suxlet vamos a utilizar 240 litros, con el Majoner 375 y el Oracle todavía 0. Y también si tenemos el doble de rendimiento y estamos haciendo 20 pruebas diarias, estamos hablando de 480 litros para el Suxlet y 750 litros para Majoner. Y con SEM seguimos con ni una gota de solvente. Pero más que el solvente, también tenemos que hablar sobre el ahorro de tiempo por análisis. Un análisis de Suxlet y de Majoner puede tomar 200 minutos. Hemos visto que con el Smart 6 y el Oracle trabajando juntos, estamos hablando de 5 minutos. Con un laboratorio que tiene 10 aparatos y están haciendo 10 pruebas al día, sigue con 200 minutos al día con Majoner y Suxlet. Y con el Oracle, 10 muestras va a tomar 50 minutos al día. Y si estamos haciendo 20 muestras al día, pero solo tenemos 10 aparatos, nos va a costar el doble de tiempo, es decir, 400 minutos al día. Y con el Oracle y Smart 6, solamente 100 minutos al día, que solo es un cuarto del tiempo. Entonces tenemos un muy bien ahorro de solvente por análisis y también de tiempo por análisis. Pero estamos hablando de análisis proximales también. Entonces, queremos ver la parte de la aprobación de la AOAC, que el equipo tiene para carne procesada, la AOAC 2011.04, y también para grasa y humedad en carne, eso es proteína. La segunda es grasa y humedad en carne, que es 2008.06, que es para perros calientes, carne, jamón, salchichas, carne empacada. Y también tenemos la aprobación de la AOAC en grasa y humedad en productos lácteos, en leche, crema, helado, queso crema. Y con esa información podemos comparar la data de SEM comparado con la misma aprobación que tienen los equipos NIR. Entonces, con el valor de referencia utilizando los métodos de la AOAC, enfocando un análisis de humedad con la AOAC y también con el Smart 6 y el NIR, podemos ver que la diferencia del promedio en el análisis de humedad, que el Smart 6 es 5 veces mejor que un equipo NIR. Con análisis de grasa, utilizando el Oracle comparado con el NIR, también podemos decir que el Oracle tiene un 0.03% promedio de diferencia entre el método de referencia y el NIR tiene un 0.36%. Entonces estamos casi un 11 veces más exactos para grasa. Y también tenemos esa parte de proteína, pero eso es otro tema. Entonces, como hemos hablado, la data de la base muestra que SEM es 5 veces más exacto para humedad, 11 veces más exactos para grasa. Entonces, la data de base y clientes prueba que SEM es también más exacto para productos lácteos. Y con mejor exactitud podemos tener mejores productos y un mayor ahorro de costo. Entonces, ¿cómo decido seleccionar cuál es el correcto para el proceso que tengo? Pues hay que preguntarnos el siguiente. Primero es, ¿por qué estoy analizando humedad, grasa y tal vez proteína? Si es por ahorrar costos, si es solamente para mejorar la calidad del producto, o porque es mandatorio para la corporación y para exportarlo. Después, ¿qué estoy utilizando actualmente para analizar? Es un equipo NIR, FTR, son los métodos referenciales como Majoner y Caldal, o tal vez es un lab externo de servicio. Y para mi producto, ¿qué tan importante es la precisión? ¿Por qué debo comprar cualquier instrumento? SEM, NIR, contra los otros. Y también tengo que preguntarme lo más importante.
que es el retorno de inversión, que es la mejora en precisión si no hay calibraciones o hay calibraciones, el uso de solvente, el costo de labor y la parte de validar los productos. Y con eso puedo calcular el todo ahorro por unidad menos los consumibles y tener la ROI de la unidad. Nosotros también tenemos una calculadora para las que hacen helados, porque podemos poner el precio de crema, los litros de cremas que son utilizados por día, la meta de grasa y también las pruebas por semana, comparando el costo por prueba con la precisión para mostrar el ahorro de cada prueba. Una parte de nuestros clientes globales de alimentos, aquí tienes una lista como de Nestlé, Tyson Foods, Cargill, Conagra, Eurofins y mucho más. Ellos nos han escogido SEM luego de tener NIR en el pasado y también por el perder dinero por la mala precisión y calibraciones. Una cosa que quería mencionar también es que el Oracle ha sido aprobado recientemente como una nueva propuesta de artículo de trabajo por el Comité de la Federación Internacional de Lácteos y la ISO. Y este comité consideró que la tecnología era lo suficientemente prometedora como para adoptarla como guía de métodos. Esperamos tener esa aprobación completa del método con un número de método ISO a fines del 2021 o principios de 2022. Y ese método se aplicará a todos los productos lácteos y expandirá a todos los productos alimenticios poco después de completar este proyecto. Entonces, estamos muy emocionados para esta parte del comité de la ISO. Y ahora quiero dar las gracias por asistir a nuestro webinar. Y también hay una tercera parte, que es, tenemos Luis Peña, que está en el laboratorio de SEM, que nos va a mostrar el equipo. Así es. A ver, bienvenido Luis. Vamos a conectarnos con el laboratorio de SEM en Estados Unidos para hacer una demo virtual con estos dos equipos. ¿Ok? Gracias Luis. ¿Ok? Buenos días. Ahora les voy a dar una demostración del usamiento de la Smart 6 y el Oracle. Ahora vamos a hacer muestras sólidas, que es como comida de perro, feeds o cosas así. Y muestras líquidas también. Para empezar voy a hacer esta muestra de sólida. Cuando empiezas a usar el Smart 6, está la pantalla en Home. Tienes tus métodos clásicos. En este caso vamos a hacer la comida de perro. Escoges tu método. El método tiene todos los parámetros listos ahí. Los gramos que vas a necesitar de muestra, la temperatura, todos esos parámetros. Lo primero que vas a hacer, vas a abrir el instrumento, agarrar las almohadillas de fibra de cuarzo. Estas son, pones la almohadilla en medio, cierras aquí y le picas tear. Eso va a poner el 0. Va a poner el peso a 0. Siempre cuando vas a hacer una muestra sólida, te trata de revolver lo más pronto posible o lo más posible que puedas. En este caso, vamos a agarrar, aquí están los parámetros, va a ser como 1.5 a 2 gramos de muestra. Agarras tu espátula y vas a agarrar tu muestra. Siempre trata de ponerlo todo en el centro, de alocarlo todo en el centro. En este caso, vamos a alocar todo esto en el centro. Hay unas muestras que son más húmedas que otras. En este caso, usamos una, se puede decir tortillera o un aplastador o una prensa, lo que usted quiera, pero pones tu almohadilla en medio con la muestra y pones otra almohadilla arriba, lo cierras y lo aplastas, y eso es como para muestras que son un poquito más húmedas. En este caso,
Este es un poquito más seco, nomás tienes que tener todo alocado en medio, bien plano, todo listo. Le cierras y le picas Start, iniciar. En este caso tienes, eso es la humedad y sólidos totales. Va a esperar un poco para llegar a la temperatura. Le picas aquí y ahí te está enseñando todo. Tienes un minuto y medio para que te dé tu resultado, para poder agarrar la muestra y ponerla en la Oracle. En este caso, vamos a agarrar una hoja de teflón, que es para las muestras que vamos a poner en el Oracle. Saliendo esta muestra después de la Smart 6, se va a poner aquí y se va a enrollar. Ahorita les enseño esto. Con estos métodos, todos estos métodos, unos vienen con el instrumento, otros puedes importar y exportarlos con un USB. Y lo bueno de este instrumento es que no tiene mucho mantenimiento en grado, caso como calibración y nada de eso. Lo único que tienes que calibrar es la balance en medio, y el otro mantenimiento que tiene es que tienes que limpiar adentro diario. El mantenimiento de la calibración de los balances es una vez por mes, y también tienes que limpiar los sensores por dentro y cosas así. Aquí estás viendo el tiempo y a la misma vez está grabando la humedad o pues, el sólido. Esta grasa va a agarrar de todo. Ya está la muestra, la agarras, ¿ok? La pones aquí en la hoja de teflón, la envuelves, envuelto aquí. Si un día tienes un día largo, quieres faltar tu exposición, toma las planas así. Esta es tu muestra lista, la metes aquí. Aquí es para condicionar la muestra. En la condicionación de la muestra, estás poniendo la muestra a la temperatura que necesita que corra el instrumento. El instrumento está a 44 centígrados. Eso es lo que básicamente está poniendo la muestra a los 44 centígrados para poder correrla. Y ahorita, en un momento, vamos a agarrar la grasa de aquí. Cuando se acabe de correr esta muestra en Oracle, miren aquí, va a imprimir un recibo. En ese recibo va a tener cosas como el peso de la muestra, la humedad, los sólidos totales y la grasa. Y así va a seguir imprimiendo cada vez que corre. Como aquí tiene 15.56% de grasa. Y si miran aquí, te imprime los resultados. Miren, tiene la temperatura, el tiempo, la humedad, la masa, el sólido y la grasa. Aquí está toda la información. Y acá también te da la grasa. Por si nomás estás corriendo la Oracle sola sin el Smart 6, tú nomás estás agarrando la información aquí y puedes importar o también exportar la información de los instrumentos para tu computadora propia después de que acabes. No necesitas que usar los recibos. Igual con los métodos en el Smart 6, también puedes agarrar tus métodos o puedes meter métodos, o si son métodos que manda SAM o métodos que hicieron en otro instrumento, cosas así. La muestra que voy a hacer ahora es la muestra líquida. En este caso es una leche, podemos cambiar el método para el método de leche. Vamos a hacer la misma operación. Agarras tu almohadilla, la pones en medio, la haces tear, que es para agarrar el cero. Agarras tu pipeta, tu leche, está listo aquí para correr.
lo mismo con esto. Vas a agarrar tu muestra de líquido. Vas a correr y le das a clic iniciar. Y ahí, ya que llega a la temperatura que necesita para correr, es cuando empieza a leer la porcentaje de sólidos o de grasa, o no de grasa, de humedad. Y como les dije anterior, la tortillera esta o la prensa, mayoría de la vez se usa cuando son muestras como semisólidas, una comida húmeda o algo así. En lo que corre estos métodos muchas veces corren de 1 minuto con 40 segundos, 2 minutos con 40 segundos, cosas así. So, vamos a esperar que salga esta. Y en lo que sale esto, muchas veces cuando tú estás corriendo estos instrumentos en conjunción con uno al otro, siempre corres y preparas tu estación de prensa para poner la muestra en Oracle. En este caso siempre agarramos nuestra hoja de teflón, tenemos el tubo. Ya cuando acabes con tu muestra nomás puedes sacarla y ya tienes tu muestra aquí. Pones todo aquí y agarrando la muestra tienes tu tiempo para envolverla, meterla en el tubo y aplanarla para que esté bien colocada en medio a mero abajo del tubo y la Oracle lo pueda leer bien. Y aquí en esta pantalla te dice todo, te dice el eye power, la temperatura, el peso, el tiempo que corre, y te va enseñando una grafa de todo, cómo va perdiendo el peso, cómo se va secando la muestra y todo eso. Ahí está listo. Tienes tu muestra. Lo doblas. Y está corriendo. Esta Oracle no tiene mucho de mantenimiento que necesitas con ella. En realidad no tiene mucho de calibraciones y cosas así que tienes que hacer por sala de mantenimiento. La mayoría del mantenimiento es más con el Smart que con la Oracle. En este caso, la leche de 3.42%, y acá vas a ver que imprima la información otra vez. O sea, el peso, la temperatura, la humedad, los sólidos y la grasa. Si hay alguna pregunta de muestras o de los instrumentos, por favor, díganla o typenla en los mensajes o como sea. Gracias. Luis, gracias. Solamente quería preguntarte algo. No sé si me puedes escuchar. Sí. ¿Sí? Ok, Luis, para el caso de la muestra sólida, ¿cuál fue el pretratamiento? Había que homogenizarla primero, ¿verdad? Sí, muchas muestras vienen, por ejemplo, comida de perro o algo así, vienen pedazos grandes. Muchas veces tienes que molerla, sí, aunque sea como un molcajete o en una licuadora o en una NutriBullet o algo así, para para tenerla más homogénea y para tenerla en los pedazos más chicos posibles, porque
Usted sabe que las muestras, como cuando son en pedazos grandes, no todo el tiempo están bien, son bien representativas de lo que es la muestra completa. So, Así es. sí, las muestras así, a veces también las muestras que son semisólidas, como húmedas, también las mueles para poder agarrar todo homogéneo y para cuando estés haciendo el análisis, ah, puedes agarrar un poco de todo para que tengas un resultado uniforme a Para que todo. la muestra sea más representativa, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Ok. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Luis, el día de hoy. Gracias a la colaboración de SEM Corporation. Jonathan, vamos a encender un ratito la cámara. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta demo virtual. A veces es un poquito difícil coordinar algunas cosas en vivo, pero lo hiciste muy bien, Luis. Además, hemos podido apreciar cómo funcionan ambos equipos, cómo se trabaja y cómo preparamos la muestra también. Ahora vamos a estar atentos a sus preguntas. Los que tengan algunas consultas, por favor, ¿sí? Tanto Jonathan, Luis y yo vamos a estar aquí para poder apoyarlos con esas. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, tengo en este caso una consulta. Un momento. Por ejemplo, Juan Alberto Quispe nos consulta, ¿este equipo necesita calibración? Ninguno de los dos equipos necesitan calibraciones para las matrices. Solamente se tienen que hacer los mantenimientos, que explicó un poquito Luis, que para el Smart 6 es que trae un peso de 10 gramos, que lo haces mensualmente, y también para lavar los filtros que tiene el equipo, que son 2 o 3. También con el Oracle es lavar solamente un filtro. Listo, gracias. Tengo otra pregunta de Flor Mejía Risco. ¿Es necesario validar con algún número de muestras en el equipo Smart y compararlo con un método tradicional o directamente lo analizamos? Eso depende más de la industria que la persona está. Entonces, si, por ejemplo, si es algo que se tiene que exportar, siempre recomendamos que sí, que se corre como 5 muestras con los métodos tradicionales de referencias y comparando con el equipo. Pero cuando el equipo ya está aprobado para sus muestras y para su proceso, si cambia los ingredientes y ahora es una muestra ciega que no sabes lo que es, puedes tener una muy bien confianza que el equipo va a dar la lectura correcta con porcentaje de grasa o de humedad. Listo, gracias. Tengo otra consulta de Flor de Mejía. Menciona, ¿se podrá analizar diferentes tipos de pastos en el Oracle sin tener que predecir y validar? Es una muestra de suelos, ¿no? De pastos, seguramente que tienen diferentes nutrientes. Si está buscando grasas o humedad, a mí me parece que sí, pero habría que tener, como dice Jonathan, 5 muestras más o menos de los diferentes pasos para poder hacer un comparativo con el resultado que ya ha estado obteniendo en el método tradicional, que puede ser seguramente que lo ha trabajado por Mufla, ¿no? Es posible. Bien, tengo otra consulta. ¿Cuántas repeticiones por muestra se debe realizar para reportar un resultado de una sola muestra? Jonathan, depende mucho del tipo de muestra. Sí, cada muestra como tiene su propia reproducibilidad, pero normalmente con los métodos nos gustamos correr 2 pruebas por muestra. Es igual que hacen con métodos de referencia para solamente ver la variabilidad del método. Entonces recomendamos que corren 2 veces con la misma muestra. Gracias. Tengo otra consulta de Andrés Felipe Bamón. ¿Cómo está el Oracle con respecto a los demás métodos? ¿Se ajusta siempre y cuando se utiliza el método correcto para este producto? ¿O el Oracle tiene metodologías de mediciones o es estándar? Oracle trae una curva máster. Esa curva máster cubre un rango bastante amplio de equipos, pero me parece que también viene incluido, no me parece, viene incluido 2 estándares
y hay un mantenimiento de la curva cada cierto tiempo, ¿verdad, Jonathan? Sí, sí. Tiene como tubos de 10, 20, 30 y 40% de grasa, como un aceite, que es un tubo que se puede colocar para hacer como un diagnóstico para chequear la curva. Pero pensando en los métodos, la parte clave de analizar la grasa es el contenido de agua, porque aquí queremos quitar los protones de agua, de hidrógeno, para que podamos leer el contenido de grasa. Entonces, respecto a la matriz, si la matriz ya es una matriz de polvo, que es bien seca, menos que 10%, podemos analizar directamente sin tocar Secar, sin secando la muestra. sin secar la muestra. Sí, Ajá. podemos ponerlo en esa almohadilla y envolcar esa almohadilla y empacarlo en el tubo y ponerlo en el equipo directamente sin secarla. Si es algo de carne o de queso, los ajustes están en el método de secar la muestra con el Smart 6. Pero si estamos utilizando un horno convencional, es solamente que tiene que estar ahí en el horno durante un tiempo. Eso solamente son los ajustes. Si, si el Oracle da el número correcto, ¿por qué tenemos que hacer ajustes? Perfecto. Tengo una consulta de Margot Pumarumi. Menciona, me gustaría saber cómo se realiza la verificación operacional del equipo y cuáles son los consumibles de los equipos. No sé si nos podrían mostrar algún consumible. Solamente hay dos consumibles. Los consumibles para el Smart 6 y el Oracle, que son iguales, es esas almohadillas que son fibra de cuarzo que utilizamos con el secado. Y el segundo consumible es esa hoja de teflón que utilizamos para enrollar la hoja de la almohadilla para que nada se caiga dentro del magneto, porque no queremos parte de la muestra dentro del magneto. No Entonces, sé eso si solamente... Go ahead. Luis puede mostrarla en algún momentito, el rollo o algunas almohadillas. ¿Ok? ¿Qué necesita? Los consumibles, las almohadillas, el sample pad y el track film. Ujú. Estas son las almohadillas ¿Ok? Estas son las almohadillas. para Son poner la muestra. como un papel Fibra de absorbente cuarzo. de filtro, pero claro, es mucho más algodonado, ¿no? De manera que tiene mejor absorción de los componentes o de las muestras, como de rama. Y en el caso del Oracle es el track film, que es un rollo que viene con 600 hojas, eso de ahí. Es un material teflonado, como dice Jonathan, para evitar que se derrame cualquier cosa dentro del Oracle. Sí, y Ok. también es inerto, entonces no va a tener ningún efecto con el imán ni Ujú. ninguna lectura falsa. Así es. Y cuando Listo. corre la muestra y lo envuelves, así está. So, cuando lo aplastas, toda la muestra se queda adentro porque estás aplastando toda la hoja esta de teflón para que no se caiga nada de la muestra para afuera para el imán. Ujú. Ujú. Ok. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Listo, gracias. Tengo otra consulta. ¿Qué tipos de muestras sólidas analiza el Smart 6? Cualquier tipo de muestra que tiene de pregunta, que es la matriz. Hemos hecho alimenticios, pinturas, solventes, como residuos Pegamentos de también. solventes, pegamentos, Ujú. polímeros. Sí. Algo que tiene que tener perdida por secado se puede analizar en el Smart 6. Listo, tengo otra consulta. ¿Por qué no fue necesario usar la prensadora en caso de la leche si es una muestra húmeda? El caso de la prensa es para que una muestra sólida o semisólida está homogéneo en tamaño en la almohadilla. Entonces, con una liquia que absorbe en la almohadilla, no hay nada que tenemos que prensar para que tenga una certeza de tamaño.
el papel lo absorbe bien, entonces no hay ningún problema con el tamaño de la muestra o el grosor en el análisis, ¿no? Por eso es que para las muestras líquidas normalmente no se usa, más para las sólidas o las semisólidas, ¿no? Listo, gracias. Tengo otra consulta. Ujú. El mantenimiento, un momento. ¿Cómo se verifica que el equipo está en óptimas condiciones para iniciar el ensayo? ¿Hay algún método previo? Jonathan, ¿tú le vas a responder? No lo escuché bien. Ah, Lo ok. Sí, repito. sí, por ¿Cómo favor. se verifica que el equipo está en óptimas condiciones para iniciar el ensayo? ¿Es necesario alguna prueba previa? ¿Alguna prueba previa? No, básicamente con la instalación del equipo tenemos esos estándares que vienen con el equipo. Con esos estándares estamos verificando que la curva máster dentro del equipo está funcionando bien y tenemos la correcta lectura con esos tubos estándares. Solo tenemos que hacerlo al principio de instalar el equipo y si estás corriendo no mucho, pues cada 2 semanas, si estás corriendo todo el tiempo y sabes que tu muestra está variando un poquito, tienes que chequear, ¿no? Pero si estás corriendo cada día y cada día está dando lecturas buenas, pues yo solo checaría una vez al mes. Entonces depende de cuánto se usa el equipo, es lo que recomendamos. Pero viene con los estándares para que ustedes puedan chequear. En la Oracle también tienes una fenómeno, el F-Lock. Eso después o antes de cada examen se corre para para básicamente tomar en cuenta cualquier cambio en las condiciones o del ambiente de la Oracle. So, eso es otra cosa que también tienes que tomar en cuenta. Gracias, Luis. Gracias. Luego menciona una consulta. ¿El Smart 6 se puede determinar la humedad de muestras con alto contenido de azúcar? Sí, con alto contenido de azúcar. Por eso tenemos el iPower. El iPower es la parte de tener microondas y también infrarrojo. Con muestras que tienen un alto contenido de azúcar, utilizamos más infrarrojo que microondas porque queremos que el infrarrojo aumenta la temperatura poco a poco para que no quemamos el azúcar. Listo. Tengo también otra consulta. El equipo te da los 3 parámetros al mismo tiempo, proteína, humedad y grasa, o hay que correr la muestra para cada parámetro. Los equipos No, solo... adelante, Silvana. no te preocupes. No da proteínas. Uno es Smart 6, es para sólidos totales y humedad, y Oracle es para grasas, ¿no? Hay una versión de Smart 6 que viene con un algoritmo especial para hacer un cálculo de proteína también. Esa es una aplicación exclusivamente para carnes, por ejemplo, ¿verdad, Jonathan? Sí, para carne cruda. Para carne cruda nada más. Ujú. Entonces, en este caso, el Smart 6 puede usarse para analizar proteínas, hace un cálculo de grasas y también de los sólidos o la humedad que tiene la muestra. Sí, los equipos de SEM siempre hacen la medición en manera directa y no manera indirecta. Las extracciones a veces lo llamamos como directa, pero sabemos que a veces extraen demasiado y si comparamos con un equipo como NIR, sabemos que todo son calculado y es indirecta, mientras que con humedad y sólidos totales estamos haciendo pérdida por secado, que es un análisis directa. Con el Oracle, que es el sistema de grasa, el grasa lo estamos midiendo en los protones, hidrógenos de la cadena del grasa. Entonces estamos midiendo directamente a la grasa y no de manera indirecta. Y esos son parte de los beneficios que tenemos con la precisión de nuestros equipos comparado con otros sistemas.